Hola, bienvenida a Fisio Online y a su sección más matronil. Yo soy Ascensión Gómez López, soy matrona y fisioterapeuta especializada en mujer y voy a estar aquí contigo, si quieres, para hablar y divulgar sobre salud sexual y reproductiva, es decir, embarazos, partos, lactancia, ciclo, etcétera. ¿Vale? El tema de hoy es los cuidados de la herida de la cesárea. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer para cuidarnos después de una cesárea? ¿Cómo se cuida esa cicatriz? Vamos a empezar. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que la cesárea es una cirugía y que, por tanto, el periodo posterior a esa cirugía es un posoperatorio. ¿Qué pasa? Que es un posoperatorio especial, ¿vale? Porque tenemos un bebé que tenemos que cuidar y estamos mucho más preocupadas por cuidar del bebé que por cuidarnos de nosotras mismas. Pero te recuerdo que necesitas cuidarte y necesitas que te cuiden porque estás recién operada. Dejando eso como primer punto, vamos a ver qué pasa cuando llegamos a casa, ¿vale? Durante la estancia en el hospital no solemos preocuparnos por la herida porque siempre hay personal de enfermería o nuestras matronas que vienen y nos explican o nos dan unas indicaciones. Cuando te dan el alta y estás en casa, que han pasado 4 o 5 días, depende del caso, ya no llevas el apósito puesto, o puedes llevar alguna gasita para protegerte si te molesta el roce con la braguita o con la ropa interior. Pero la primera duda es, ¿cuánto tengo que lavarme esa herida? ¿No? Tengo una herida que no ha cicatrizado del todo, está en proceso de cicatrización. Esa herida, lo fundamental es mantenerla limpia y seca. ¿Y eso qué significa? ¿Que tengo que estar todo el día ahí frotándola? No, para nada. Tu ducha del día es más que suficiente para mantener limpia la herida. Y cuando salgas de la ducha, coge, yo eso sí te recomiendo que tengas gasitas o una toalla solo para eso, para secar con cuidado, haciendo ligeras presiones, toda la zona, pero tiene que estar bien seca. Lo ideal de la muerte ya es que le dé un poquito el sol, ¿vale? Que le pueda dar un poquito la radiación ultravioleta de la luz solar, que es bactericida y ayuda a la cicatrización, que tampoco hace falta ponerse en el salón o en el balcón ahí a que nos dé el sol, pero sí que nos dé un poquito la luz del sol y el aire, ¿vale? La herida se cura mejor y más rápido cuando se mantiene limpia y seca. No hay que echarle antisépticos, no hay que echarle nada, salvo que te hayan dado una prescripción concreta por alguna razón concreta, pero habitualmente no es así. Tanto si llevas puntos, como si llevas grapas, como si llevas pegamento, la herida se considera herida hasta que aparece la piel por encima. Si llevas grapas te las van a quitar a los 7-10 días, si llevas otro tipo de sustancia, pues seguramente no habrá que hacer nada. En cualquier caso, tiene que estar limpia y seca, sin más y nada más, que le dé el aire. Después, una vez que ya nos ha salido la piel, se han retirado los puntos y los había, las grapas, y nos ha salido piel encima de esa herida, ya no es una herida y es una cicatriz. ¿Vale? ¿Cómo vamos a cuidar esa cicatriz? Esa cicatriz la vamos a cuidar desde que es una herida, es decir, vamos a empezar a trabajar sobre ella de manera indirecta. Cuando la herida todavía está abierta, podemos trabajar con vibración, trabajar con masaje en la zona de alrededor, ¿vale? Sin tocar lo que es la herida, en la zona de alrededor, pero una vez que ya tenemos piel, podemos trabajar directamente sobre ella. Te explico cómo lo vamos a hacer. Mirad, suponiendo que esto sea nuestra cicatriz, que al principio va a estar así, roja, un poquito sensible, con una piel finita, no podemos darle mucha intensidad de movimiento, podemos empezar a masajear con cuidado encima de ella, pasando de lado a lado, pasando por encima, ¿vale? Sin apenas generar mucha presión. A medida que los días vayan pasando y que ya la cicatriz ha pasado un mes, ha pasado más tiempo y ya la cicatriz es más consistente, entonces sí que podemos empezar a darle mucho más movimiento, deslizando hacia arriba y hacia abajo,
deslizando en transverso. Incluso si tenemos las dos manos, podemos hacer como pequeños zigzags a lo largo de la cicatriz. Es importante mover y masajear toda la cicatriz porque todas las cicatrices del cuerpo van a generar adherencias, pero las que tenemos en el abdomen, especialmente al no tener un hueso detrás, como en mi brazo, la adherencia tiende a retraer y tirar de la cicatriz hacia atrás. Podemos hacer además un 2x1 con un pequeño vibrador que cuando tenemos la herida abierta o tenemos la cicatriz muy reciente, podemos trabajar alrededor, pasando la vibración por las zonas de alrededor, y cuando ya nuestra cicatriz es más potente, podemos hacer todos esos movimientos que hemos hecho antes con el dedo, pero sumándole el efecto vibratorio. La vibración tiene que ser suave, no tiene que ser muy potente, lo que tú toleres bien, y con todo esto es más que suficiente para empezar los autocuidados de la cicatriz, ¿vale? Mi recomendación es que busques un profesional que trate de manera más explícita esta cicatriz. Bien, nunca olvides tu postura, ¿vale? Parece algo que damos por hecho, pero en el posparto y sobre todo en un posoperatorio donde tenemos dolor, ojo, hay que aliviar el dolor, es importante aliviar el dolor después de una cirugía, ¿vale? Tendemos a irnos a posturas de encogernos y eso hace que la cicatriz esté peor. Crece, respira y mantente erguida en la medida de lo posible. También piensa que es un posparto, que has tenido un embarazo, que tu abdomen está distendido, además de seccionado. Y los primeros días del posparto, en este caso del posoperatorio, mejor estar tumbada que de pie y sobre todo evita estar mucho tiempo sentada, ¿vale? Y lo último que quiero decirte es que la cicatriz del cuerpo hay que tratarla, pero la cicatriz del alma también hay que tratarla. Todas las mujeres que hemos tenido una cesárea nos cuesta a veces digerir esta situación y asimilar y hacer este duelo, y puede que estemos en una situación psicoemocional confusa, ¿no? Con sensación de shock o de vacío, de no estar bien vinculada con el bebé. Todo esto es lógico porque el parto no se ha producido, el cóctel hormonal no se ha producido y a veces vamos a tardar un poquito más de tiempo en asimilar esto. Si te ves desbordada, si precisas ayuda profesional, habla con tu matrona e incluso te podrán derivar a psiquiatría, a psicología, porque es un shock que a veces es difícil de digerir. No te sientas mala madre, no eres mala madre por eso, cuídate, déjate cuidar en el cuerpo y en el alma y el corazón. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, que hablamos de los cuidados de la cesárea, tanto los del cuerpo como los que no son del cuerpo. Espero que esta información te haya sido útil y te resulte útil para ti. Y recuerda que tu matrona siempre está ahí para ayudarte. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.